La luz, ¿qué seríamos sin ella? Ese rayo caprichoso que llega cuando quiere y se va sin avisar, la que nos permite ver, y aún así muchos la tratan como un simple detalle decorativo. Error de principiante. Yo sigo tratando de entenderla y de comprenderla, porque cualquier espacio que aspire a ser habitable necesita luz. La arquitectura nace cuando la luz la toca. Todo lo demás es oscuridad, porque la luz le da forma a los espacios y objetos, y sin ella no existiría nada. La luz es invisible hasta que toca un muro, una textura, un volumen, un objeto que sugiere un silencio, y ese momento efímero y perfecto, es el principio generador de lo habitable. No es solo técnica, es cultura, es símbolo, es una idea que muta con la historia, con la fe, con la ciencia y con la forma en que la sentimos. Por eso hoy, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. Ahora bien, dejemos por un momento la poesía y la filosofía y pongámonos un poco nerds. Desde la física, la luz es una onda electromagnética que viaja a 299.792.458 metros sobre segundo, o mejor dicho, 300.000 kilómetros por segundo. Un destello y ya cruzó el mundo, pero en arquitectura no importa la velocidad, sino lo que toca. El ángulo, el rebote, la sombra que proyecta, ahí entra la técnica, porque construye atmósferas y también emociones. La luz puede hacerte sentir acogido o abandonado, puede ser divina o cruel. Desde Vitruvio hasta Le Corbusier hemos intentado domarla, abrirle tragaluces, alinearla con los equinoccios, rebotarla con mármol blanco o capturarla con concreto crudo. Por eso en arquitectura, la luz es más que un recurso, es material de diseño, emoción en movimiento y a veces hasta la protagonista. Pero claro, todo esto de la luz como material poético suena muy contemporáneo. Muy de revista de arquitectura cara y no. Esto no empezó con renders hiperrealistas ni con lámparas escandinavas. La obsesión con la luz es tan antigua como la propia humanidad. Así que hagamos lo que me gusta hacer cuando no tengo nada que hacer. Complicarme la existencia. Nos vamos al origen, a las culturas que miraban al cielo no por estética, sino por supervivencia, por fe y por poder. En Mesopotamia la arquitectura era gruesa, introspectiva, diseñada para proteger de un mundo hostil, y la luz entraba en pequeñas dosis, como un privilegio cuidadosamente racionado. Ahí la sombra era tan importante como la luz misma. En Egipto, la luz era literalmente divina. El sol no solo iluminaba, era Ra, el dios creador. Los templos estaban alineados con los cursos solares para que un rayo de luz tocara el Sancto Sanctorum solo en días específicos del año. No era accidente, era un cálculo, poder y misticismo. Era una maravillosa arquitectura sagrada. En Mesoamérica, el sol era calendario, ritual, dios. ¿Te suena el templo de Kukulcán en Chichén Itzá? 2 veces al año, la luz crea un cuerpo de una serpiente que desciende por la escalinata. Eso no es casualidad, es astronomía, geometría y una sensibilidad brutal del espacio-tiempo. Los griegos ya sabían que la luz era estética. Sus templos eran abiertos, armónicos, y la luz servía para resaltar la proporción y la simetría. ¿Era racional? Sí, Roma fue la ingeniera de la luz. Domus con patios que respiraban, termas donde la luz se colaba por óculos y claraboyas. Roma entendía que controlar la luz era también controlar la emoción. Así que no inventamos nada, solo seguimos lo que ya saben quienes miraban al cielo y veían más que nubes, veían un destino, veían símbolos, veían la arquitectura como una coreografía con la luz. Y entonces llega la Edad Media, un periodo que algunos describen como oscuro. Y sí lo fue, pero no como tú crees. La luz dejó de ser del mundo, fue celestial, fue milagro, fue una palabra, y los arquitectos se volvieron teólogos de la sombra y el resplandor. La arquitectura no era para vivir, era para elevar nuestra alma al cielo, y la luz se convirtió en algo más que técnica. Fue símbolo, fue un misterio, fue Dios mismo filtrándose por una ventana. En el Imperio Bizantino la luz no era solo luz, era gloria, era revelación. Luego vino el románico, más sobrio, más militar, más medieval en todos los sentidos. Aquí la luz no entraba fácil, era tímida, filtrada por muros gruesos, por pequeñas ventanas como ojos cerrados rezando. La arquitectura no quería exhibir, quería proteger, refugios de piedra donde la luz era una rareza y por eso mismo
un milagro. Y entonces llega el drama. El gótico no pidió permiso. Levantó catedrales como lanzas hacia el cielo, altísimas, vertiginosas, como si la arquitectura quisiera romper el techo del mundo. Y la luz se volvió un espectáculo, y cada rayo tenía el poder de convertir lo terrenal en divino. Pero claro, el cielo no iba a quedarse monopolizado por la iglesia para siempre, ¿verdad? La Edad Media empezó a oler a incienso rancio y en algún rincón de Florencia el ser humano volvió a ponerse en el centro. Ya no quería solo mirar hacia arriba, también querían verse reflejados. La razón despertó, los cuerpos se desnudaron Literalmente, claro. y la luz volvió a acariciar la carne, la geometría y la proporción. La arquitectura del Renacimiento no solo devolvió la mirada al mundo clásico, sino que afinó su percepción con reglas matemáticas, con perspectiva y con mucho balance. Leonardo da Vinci decía que la sombra es el medio por el cual los cuerpos revelan su forma, y ahí tienes el famoso claroscuro. No fue un capricho artístico, fue una herramienta arquitectónica. La luz empezó a tallar espacios, a modelar muros, a revelar el alma de los volúmenes, filtrada por óculos y ventanas geométricas. La luz se volvió un instrumento de precisión, un bisturí óptico que diseccionaba la belleza de cada edificio. Pero como en toda historia humana, llegó la etapa de la exageración. En el barroco, teatral, vibrante, casi delirante, hizo la luz volverse el protagonista emocional. Aquí no se trataba de ver, sino de sentir. Los interiores se oscurecieron a propósito para que un rayo puntual de luz natural hiciera estallar el dramatismo en el momento justo. Todo se volvió más dinámico, más fluido y más celestial, así que la luz, que antes era verdad y proporción, ahora se volvió emoción y espectáculo, un recurso escénico al servicio de lo sublime. Dios, quizá, teatro, sin duda alguna. Y entonces llegó la máquina, y con ella una nueva pregunta. ¿La luz sigue siendo un milagro o ya es un interruptor? La humanidad se cansó de esperar el sol, se hartó de los horarios naturales, de la arquitectura que dependía del clima, de la posición de la Tierra. Era hora de dominar la luz, de embotellarla y de poder controlarla. Con la revolución industrial llegó el humo, el hierro, el vidrio y la electricidad. Sí, ese instante glorioso donde dejamos de depender de la cúpula celeste y empezamos a encender bombillas como quien enciende ideas. Thomas Edison presentó la luz eléctrica al mundo como si fuera magia, y lo fue, una magia que iluminó fábricas, estaciones, ciudades enteras, una luz que no dormía, que no pedía permiso. Los espacios cambiaron, ya no importaba si era de noche o si llovía, la arquitectura podía funcionar 24/7. Los techos altos de las fábricas albergaban lámparas colgantes, el vidrio se convirtió en una obsesión, la transparencia era poder, pero no todo era gloria. La luz artificial trajo también su propio dramatismo, saturación visual, cansancio, sombras planas y a veces una terrible sensación de inhabitabilidad, porque una cosa es ver y otra muy distinta sentirse visto por una lámpara de 60 watts. La electricidad le dio a la arquitectura un nuevo músculo, pero también la alejó Un poquito. de lo divino. La luz ya no caía del cielo, salía del techo, y justo cuando parecía que ya todo estaba bajo control, el mundo se quebró, todo se apagó. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la humanidad conoció la oscuridad real, la de los apagones por miedo a los bombardeos, la de los refugios bajo tierra, donde solo una vela titilante separaba la vida de la paranoia. La arquitectura se volvió refugio, la luz un lujo, y cualquier rincón que brillara demasiado era blanco fácil. Literal. Pero el ser humano no se quedó ahí. Después del horror vino el diseño, después del silencio vino la arquitectura de la redención. En la posguerra, la luz se convirtió en símbolo de reconstrucción. Arquitectos como Le Corbusier y Louis Kahn no solo volvieron a hablar de la luz, le devolvieron el alma a esos espacios. Kahn decía, una habitación no es una habitación sin luz natural, y así los muros comenzaron a abrirse, los techos a flotar y los interiores a respirar. La luz, esa que había sido cómplice del terror, volvía ahora a ser un acto de fe. La arquitectura dejaba de protegerse del mundo y empezaba a invitarlo a entrar, y entonces el siglo XX avanzó, y con él llegaron nuevos materiales, nuevas tecnologías y una nueva pregunta: ¿qué pasa cuando la luz ya no viene de una fuente, sino de una emoción? La Bauhaus lo entendió: funcionalidad, geometría, claridad. Luego vino el minimalismo, con su menos es más, pero si hay luz mejor. La luz dejó de ser solo un recurso dramático para pasar a ser una exigencia normativa.
Sí, como lo oyes, hoy en día cualquier espacio habitable debe tener acceso a la luz natural, no por estética, no por capricho, sino porque la ciencia, la salud y hasta la ley lo exigen. No es opcional. Un espacio sin luz es un espacio que no debería existir y si existe es un espacio no habitable, un castigo. Y aunque la electricidad nos volvió omnipotentes en el siglo XX porque nos permitió prender soles Con un solo botón. también nos volvió adictos a lo inmediato y a lo constante. Vivimos en un mundo digital donde todo puede preverse. Hoy estudiamos el sol como lo hacían nuestros ancestros, pero con software de modelado solar, simulaciones de iluminación natural y artificial y renders que predicen la sombra de una hoja a las 4:37 de la tarde del 21 de marzo, el inicio de la primavera. La arquitectura bioclimática y vernácula resurgen, no como nostalgia, sino como una gran evolución. Volvemos a mirar al cielo, pero ahora con sensores, datos y algoritmos. Estudiamos la trayectoria solar y calculamos coeficientes de iluminación natural. Y con eso llega el refinamiento. Regulamos la luz, elegimos su tono. Luz cálida para una sala íntima, neutra para un aula que invita a la atención, fría para un quirófano que exige precisión. Porque sí, la neuroarquitectura nos dice que la luz afecta tus emociones, tu ritmo biológico, tu memoria, tu forma de habitar el mundo. Cada temperatura de color en la iluminación activa una respuesta a nuestro cerebro, regula nuestro reloj circadiano, nuestros niveles de melatonina, nuestro ánimo, nuestra energía, nuestra salud mental. La arquitectura que entiende esto no solo se ve mejor, se vive mejor. Y entonces llegamos al presente, un presente donde la luz ya no es solo natural o artificial, es dinámica, programable, emocional, donde un arquitecto puede decidir si el amanecer será cálido o frío, si el pasillo se sentirá íntimo o infinito. La tecnología nos ha dado control, pero también nos ha recordado algo, que no se trata solo de encender o apagar, sino de sentir y entender, porque cada espacio pide su propia luz y cada persona siente distinto cuando esa luz lo envuelve. Hoy hablamos de iluminación inteligente, de sustentabilidad, de eficiencia energética, pero nada de eso tiene sentido si olvidamos lo esencial, que la luz en arquitectura sigue siendo el primer trazo, porque antes de que pongas un muro, un mueble o una ventana, debes preguntarte, ¿cómo quiero que esa luz habite este espacio? Y así volvemos a la pregunta del inicio. La luz, ¿qué seríamos sin ella? Tal vez apenas sombras en espera de ser reveladas, porque más allá de toda esta parafernalia técnica y estética, la luz sigue haciendo lo mismo que hace milenios. Toca un muro y lo vuelve humano, toca un objeto y lo vuelve símbolo, toca a una persona y crearás memorias. La luz es el alma efímera de cada espacio y como toda alma nos observa desde lo invisible. Así que sí, la luz es arquitectura, pero también es emoción, símbolo, cuerpo y pensamiento. Es materia prima de nuestra experiencia humana y por eso hay que tratarla como lo que es, un misterio científico y una musa artística, un fenómeno profundamente humano. Ahora dime, ¿alguna vez has entrado a una habitación y sentido que la luz ya te estaba esperando? La arquitectura sin luz es solo materia esperando sentido. Sin ella el espacio es ciego, mudo, sin alma y nosotros también. La luz es lo primero que percibimos al nacer y lo último que vemos al morir. Los antiguos la adoraban, los místicos la interpretaban, los científicos la estudian y nosotros, los arquitectos, la perseguimos como si fuera el amor no correspondido más hermoso de todos. Porque diseñar con luz no es colocar lámparas, es esculpir atmósferas, es invocar emociones, es entender que lo esencial en un espacio no se toca, se siente. Y tú que estás viendo este video, aprecias cómo un rayo de sol entra hasta la parte más íntima de tu hogar. Observa, respira y agradece, porque si hay luz, entonces hay vida, y si hay vida, hay un lugar para existir. Si este video iluminó algo en ti, suscríbete y comenta qué te pareció, compártelo por favor, o solo quédate ahí respirando con los ojos abiertos, maravillándote de lo hermoso de la vida. Y recuerda que la luz no se ve, se siente, y en esa sensación se construye la memoria de un hogar. Cambio y fuera.